Dios les bendiga a todos. Es un gozo estar en la casa del Señor, amén. Gracias a la invitación del pastor Richard por estar aquí con ustedes. Cuando me dijo hace algunas semanas me emocioné y no quise quedarle mal, así es que aquí estamos a pesar de un reto que les voy a decir un momentito más. Pero gracias por recibirnos en su casa, de verdad me siento en casa. Aquí los vemos casi cada domingo cuando tenemos la oportunidad, porque pues me encanta oír al pastor Richard, pero me encanta más oír a mi hija cantar. Así es que Abby es mi hija y estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor. Gracias una vez más, como digo, al pastor Richard por invitarnos. Un gran amigo y uno de las personas, siempre se lo digo yo a él cuando podemos convivir, uno de los cheerleaders principal que tengo yo, porque me anima mucho. Hay ocasiones en que en el ministerio a veces hay ciertas situaciones que nos desaniman o nos hacen sentir mal, pero gracias al pastor Richard, que siempre es una persona que está en nuestra esquina, animándonos a seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es que venimos desde la ciudad de Rosarito. ¿Cuántos conocen Rosarito por allá? Sí, no muy lejos, ¿verdad? No muy lejos, pero allá estamos también pastoreando una iglesia que en el mes de junio, el mes de mayo, fines de mayo, se quedó sin pastor, y pues parte de lo que hacemos nosotros es llegar a un lugar donde se queda una iglesia sin pastor y atendemos ahí por un tiempo y estamos sirviendo en ese lugar, y Dios ha hecho grandes cosas. Y estuvimos trabajando este fin de semana construyendo un edificio con una iglesia de San Clemente. Construimos ese edificio y ese edificio estuvimos trabajando, y hoy en la tarde un amigo mío, Dios proveyó a través de un pastor de aquí de San Diego unos pavos para poder cocinarlos, y esta tarde celebraremos la tarde del pavo ahí, el día del pavo, pero en domingo allá en Tijuana, en Rosarito. Así es que el que quiera acompañarnos, pues allá lo invitamos. Si no hubo pavo con ustedes. Bueno, saben que esta tarde me ha tocado el privilegio de iniciar esta serie que se llama Haciendo Espacio para Navidad. Haciendo Espacio para Navidad. Y para un servidor me ha tocado el tema que se llama Esperando. ¿Cuántos dicen amén a esperar? No mucho, ¿verdad? Esperando y confiando. ¿Cuántos se alegran cuando confían en Dios? ¿Sí? Esperando y confiando. Eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Y vamos a usar como base precisamente lo que tenemos en la pantalla, que es Lucas 1, versículos 5 al 7. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, repite conmigo, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Voy a pedir que cierren sus ojos un momentito y vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra ya es bendita, pero te pedimos que nos bendigas a través de ella, que nos retes, que nos confrontes, que nos animes, Señor, a seguir adelante. Y te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien esté hablando al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Todos hemos tenido razones para esperar, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes le ha tocado esperar algún documento? Para poder, mucha gente en Tijuana está esperando un documento para poder venir a Estados Unidos o en México, alguna visa, ¿verdad? Todo eso. Esperar a que nos llegue un resultado de alguna prueba que hicimos, algún examen que hicimos, o aún una prueba de algún examen médico que nos hicimos. Y que necesitamos esperando, ojalá que salga bien, que salga bien. Pues decimos a veces lo negativo, ¿verdad? Que salga negativo. Que salga negativo, y a veces se asusta a la gente, ¿no? Cuando no estamos muy familiarizados con los términos y dicen, salió negativo, ¡ay, salí negativo! No, ese negativo es bueno, salió algo. Al contrario, es positivo, deberían de cambiar ahí, pero bueno, a veces cuando estamos esperando o se está esperando un bebé, qué bonito es esperar a los bebés, ¿verdad? Yo les platico y se enoja mi hija cuando yo digo esto, pero le digo que estuvimos muy contentos cuando llegaron mis hijos, pero más contentos cuando se fueron. Así es que solamente ella me dice, yo también te amo, papá.
También se enoja porque le digo que si hubiera podido me hubiera ido directo a los nietos sin pasar por los hijos, pero son una belleza. ¿Quién tiene nietos aquí? Qué bendición con los nietos, ¿verdad? Qué bendición. Los hijos, pues también una bendición. Por lo regular no digo eso cuando no está ni uno de mis hijos ahí. No, es un gozo, los amo mucho a mis hijos. Y mi hijo está en Tijuana, él está predicando en este momento en Tijuana. Él es el pastor de una iglesia, Conexión. Hace 8 años me tocó el privilegio de cederle las riendas de la iglesia donde estábamos pastoreando, porque al empezar a plantar iglesias nosotros necesitábamos un pastor para esa comunidad. Y Dios le habló a mi hijo de una manera sobrenatural. Dios lo puso en ese lugar y él tomó las riendas hace 8 años y hace un trabajo muy, muy bonito ahí junto con su esposa Nayeli, Turi y Nayeli. Y cuando se acuerden de orar ahí por Tijuana, por Pastor Turi y su esposa Nayeli, allá en la comunidad Conexión, en la comunidad de El Niño en Tijuana. ¿Cuántos conocen El Niño en Tijuana? No mucho, ¿verdad? Hay uno que conoce El Niño. Esa es una de las colonias más ricas de Tijuana, ¿verdad? Se quedó viendo como diciendo, es otro niño, creo. Ahorita vamos a platicar un poquito del niño. Pero a veces tenemos que estar esperando el siguiente vuelo en una escala que hagamos en el aeropuerto. Qué divertido es eso, ¿verdad? Dios nos ha llevado a muchos lugares a nosotros. Cuando yo siempre quería ser un pastor de una sola iglesia local, quedarme en un solo lugar, y hoy me dije, aquí en El Niño ya llegué, estoy aquí, me voy a quedar aquí todo el resto de mi vida, no voy a ir a ningún otro lado. Y Dios empezó a sacarnos de la comunidad del Niño y a llevarnos a otros lugares y a otros países incluso. Y cuando hemos ido a otros países, pues a veces agarramos los boletos más baratos que podemos para poder llevar más gente que vaya con nosotros en el equipo que vamos a entrenar a los plantadores de esos diferentes países donde Dios nos ha llevado en Latinoamérica. Y podemos hacer eso y a veces nos tocan unas escalas demasiado largas en los lugares, hasta 9 o 10 horas. A veces no me fijo yo y compro los boletos. Y claro que los que van conmigo siempre se enojan conmigo porque dicen, no se fijó el pastor. Pero bueno, esos diferentes, a veces tenemos que estar esperando un milagro. ¿Cuánto Dios le ha hecho un milagro? Pero el tiempo de la espera, ¿cómo fue? Difícil, ¿no? Difícil. Entonces, vamos a estar esperando, hablando precisamente de esto, de esperar. Mire, si usted dice, ay, esperé 1 año por el milagro, esperé 6 meses por el milagro, esperé 10 años por mis papeles, esperé X tiempo que haya sido, quiero decirte que hubo una espera muy larga, que fue la espera del Mesías. La espera del Mesías se fue profetizada desde el libro de Génesis. Desde allá del libro de Génesis, allá por el capítulo 3, versículo 15, se empezó a profetizar la venida de Jesús a este mundo. Más de 7,000 años después pasaron por los profetas, por los salmos, alrededor de 3,000 años, hace alrededor de 3,000 años que sucedió todo eso, anunciado por los profetas hace más de 2,500 años, y al final de cuentas, pues Jesús vino a esta tierra, amén. Hablábamos ahorita precisamente de Zacarías y de Elizabeth. La espera que ellos tuvieron, la espera que ellos, ¿cómo fue su espera? Que a lo mejor no fue de miles de años, pero ellos estuvieron esperando, como decíamos ahorita, ellos estuvieron esperando la llegada de su bebé, recibieron una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios no son inmediatas? Que a veces Dios nos promete algo, pero no sucede en el mismo instante. Y llega ese momento de la espera, llega ese momento de un proceso donde tenemos que pasarlo. Entonces a Zacarías se le profetizó y le dijo, tu esposa va a quedar embarazada. Y cuando sale, Zacarías regresa con su esposa, le dice lo que va a pasar. Él no le podría decir ni siquiera, porque él, como una señal, como que no la creía, porque ya estaban avanzados en edad. También él solamente dijo, ¿qué señal va a haber de esto? Y bueno, él se quedó mudo y no podía hablar. No podía hablar. Entonces cuando llega con su esposa y ya le platica lo que le dice, escribiendo lo que sea, y total que Dios le cumple, y a los 9 meses ahí está Juan el Bautista. Dios cumple sus promesas. ¿Dice amén conmigo? Entonces termina la espera.
termina la espera. Y cuando termina la espera, ¿qué significa eso? Cuando terminó la espera, cuando había la espera grande, muy larga, de miles y miles de años, la profetizada por los profetas, por de Génesis y todo lo que mencionamos ya, llega el momento en que nace Jesús, que es la Navidad. Alguien me preguntaba en días pasados, pastor, bueno, me conocen apenas algunos de ellos desde junio para acá, que estamos pastoreando esa iglesia, y siempre las preguntas en las iglesias, que sale en YouTube, que sale acá, aquí dice que no ponga árbol, acá este otro dice que no se celebre, otro dice que fue en marzo, otro dice que fue en abril, que no fue en diciembre. Digo, celebramos que Jesús nació. Si nació en otro tiempo, pero Jesús nació y eso es lo importante. Que dejó su trono en el cielo para venir a vivir entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Amén. Entonces se termina esa espera. Se terminó la espera y llega la Navidad. Jesús nace en Belén. Y eso es algo que quiero hacer notar, importante también para mí en lo personal, es que Dios usó a María. A María no la adoramos, pero sí la respetamos. A María la seguimos como un ejemplo, la vemos como un ejemplo de una mujer que tenía una relación con Dios y que era una mujer obediente a su Dios. Amén. Entonces, cuando Dios usó a María, Dios la usó de una manera sobrenatural, pero también ella hizo su parte, ella tenía esa relación con Dios. Y Dios la escogió para hacer ese vaso para que naciera Jesús de ella. Dice amén conmigo. Hablando de Zacarías y de Elizabeth, cómo ellos estaban esperando y cómo se termina al cumplirse la promesa de que nació Juan el Bautista. Y esta pareja, me llama la atención lo que decía anteriormente, que leímos en un momento. Decía que ambos eran justos delante de Dios. Repite conmigo, que eran justos delante de Dios. Ambos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Repite conmigo, irreprensibles. Pero no tenían hijo. No tenían hijo. Y ahí fue donde Dios hizo ese milagro. Amén. Para esa pareja, el día esperado llegó. Ellos eran justos, irreprensibles, eran fieles a Dios. Dice amén conmigo. Para nosotros, ¿qué significa esperar? ¿Qué significa esperar para cada uno de nosotros? Significa confiar en Dios. Si yo estoy esperando en Dios, yo estoy confiando en Dios. Significa que estoy dejándole el resultado a Dios. ¿Cuántas ocasiones creemos que nosotros podemos controlar los resultados? ¿Sabe cuándo en lo personal, cuando yo viene algo tan fuerte en mi vida y que digo, ay Señor, eso te lo dejo a ti? Y yo digo, Señor, como que el Señor llega y me dice, mi hijo, pero si todo me lo debes de dejar a mí. No nomás eso que ya tú no puedes. Todo yo lo tengo bajo control. Entonces, confiar en Dios. Para mí, en lo personal, significa confiar en Dios. Estoy esperando en Dios, estoy esperando creer en Dios, confiar en Dios, pero también significa crecer en Dios. Crecer. No sé si yo me equivoqué al ponerles ahí cuando se los mandé, pero para mí es crecer en Dios. Creer en Dios, claro, pero crecer en Dios. Agréguenle una C ahí cuando está esa palabra que están viendo. Crecer en Dios. Significa crecer en Dios. ¿Cuántos saben que en los momentos difíciles es cuando nosotros crecemos? Cuando nosotros tenemos pruebas, es como ese, me encanta el ejemplo que usan muchos predicadores, que cuando sacan el jugo de la uva tan rico, pero cómo lo tienen que pisotear. Las uvas para que salga ese jugo. Cómo tienen que apretar las aceitunas para que salga el aceite de oliva. Y ahí es donde nosotros crecemos y el Señor nos enseña tantas cosas. Dice amén conmigo. Significa creerle a Dios, sí, creerle a Dios, pero también entendemos nosotros que si Dios lo promete, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Si Dios lo promete, Dios lo va a hacer. Y aquí es donde entra lo bueno para cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos esperar? Hay algunas maneras en las que para mí que pude entender cómo debemos esperar. Y la primera es pacientemente. Repite conmigo, pacientemente. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente
El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo debemos esperar? ¿Cuántos han pedido paciencia a Dios? ¿Y qué les pasa? Todo se calma, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿sí? Porque para mí es al revés. Cuando yo le pido paciencia a Dios, todos los problemas se me vienen encima. Las filas largas, falta esto, falta lo otro. Y yo quiero paciencia. Pues sí, pero tienes que practicar para poder llegar a la paciencia. Porque dice la Biblia que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces hay un proceso en el cual tenemos que pasar. Dice amén conmigo. Tenemos que esperar pacientemente cuando nos dicen, esas costillas que te acabas de quebrar el miércoles te van a soldar en 40 días. Eso me dijeron a mí este miércoles. Cuando llego el jueves y le digo, iba mi hija conmigo, me llevaron al doctor a leer los resultados. Y la verdad, confieso, así de grandote como estoy, me puse a llorar cuando me dijeron, tienes 3 costillas quebradas. Así es que ando bien fajado, hermanos. Esa figura no es natural. ¿Por qué se ríe, pues? Es la faja, hermanos. Pero tenemos que confiar en Dios en estos momentos. Amén. Y créame, cuando Richard me invitó a predicar, cuando el pastor Richard me invitó a predicar, no me había quebrado las costillas. Esto pasó apenas el miércoles. Andábamos trabajando, andábamos moviendo unas hojas de triplay ahí, construyendo un salón que vamos a entrenar esta tarde, gloria a Dios. Sin costillas, pero lo vamos a estrenar. Llega mi hijo el otro día, el día del pavo, y dice, papá, no traje pavo, pero traje costillas, me dice. No puede ser. Pero saben, estábamos trabajando ahí y de repente íbamos moviendo estaba el terreno muy así de bajadita, pues ahí los que trajeron el material pusieron unos bloques para emparejar, para que pusieran todo el material ahí, para que quedara parejito, y agarré yo la última hoja que quedaba. Hicimos este año muchas iglesias y muchas casas y muchas construcciones, y a las 12 del día íbamos a dedicar ese edificio y se terminaba todo el año ya de construcciones. Pero a las 10:30 se me ocurre agarrar esa hoja de triplay y pisé un bloque y ese bloque se ladeó y yo caí con esto sobre otro bloque. Eso me dejó sin aire y bueno, aquí estamos todavía, gracias a Dios, dándole gracias a Dios que estamos vivos. Me dice mi esposa, te pudiste haber pegado en la cabeza, te pudiste haber quebrado otra cosa. Y sí es cierto, gracias a Dios que aquí estamos, amén. Pero pacientemente cuando Dios nos invita a esta aventura que nos lleva a la colonia El Niño, alrededor del año 2001, que llegamos a la colonia del Niño allá en Tijuana y que empezamos a trabajar en esa comunidad y que en verdad se puede decir, y este joven que está aquí que no me deja mentir, es un poco deprimente. Llegar a ese lugar es uno de los lugares más pobres de todo México. Lo puedo decir porque me ha tocado visitar muchos lugares, pero de ahí, de ese lugar, Dios nos invita a pastorear en esa comunidad. Empezamos a trabajar ahí y de repente Dios me dice, vas a plantar 50 iglesias. Y cuando Dios me dice eso, y yo no sabía ni de dónde salió eso, porque era una conferencia de varones, de hombres, donde estaban ahí hablando, y el predicador nos retó y nos dice, escriban algo en un papel, en una hoja de papel donde diga, quiero hacer algo grande, pero es tan grande con mi vida que necesito la ayuda de Dios. No es algo que tú puedes hacer tú solo. Y yo solamente escribí ahí, plantar 50 iglesias en mi vida. 18 años después, hermanos, 17 años después, para ser exactos, en principios de este año 2023, llegamos a la iglesia número 50 para la gloria de Dios. Dios fue proveyendo 2 o 3 iglesias cada año, grupos que venían y construían y hacían todo eso, y entonces pudimos hacer ya la iglesia número 50 y apenas fuimos a Mexicali a plantar ya, porque se plantaron varias. Este fue un año récord donde se plantaron 7 iglesias y apenas hace 3 semanas fuimos a Mexicali a plantar la número 56 para la gloria de Dios. Y Dios nos habla y Dios nos dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque la gente me preguntaba, Daniel, ya vas en la 40, ya vas en la 45, ¿qué vas a hacer después de que llegues a las 50?
Y yo siempre les decía, pues muy fácil, yo me voy a Cancún y me retiro, ya no hay problema. Pero Dios tenía otros planes. Y unas personas llegaron y me interpretaron el sueño, así como José llegaron y me interpretaron el sueño y me dijeron, mira Daniel, tú no escuchaste bien la voz de Dios. Dios dijo 50. Dios no dijo 50, así como en el número. Dios dijo, vas a plantar 50. Como que yo entendí 50, pero no sé, ¿verdad? No, y yo sí lo escuché verdaderamente en español. Y quiero decirles que ese 50 se ha convertido ahora en una nueva meta, no solamente mía, sino de mi equipo, de los muchachos de mi equipo, alrededor de 40 años o menos que tiene mi equipo, y todos ellos vinieron conmigo y me dijeron, Pastor Daniel, vamos a plantar 500 iglesias para la gloria de Dios. Entonces, pacientemente, porque imagínense yo pensar desde el primer día que Dios me dijo 50 y poder estar preocupado porque, ay, ¿de dónde van a salir las 50? Simplemente cada iglesia decíamos, ya nos falta una menos y seguimos. El año que viene, si Dios quiere, vamos a terminar arriba de 60 iglesias y vamos a estar proclamando. Y yo, con la amistad que tengo con Richard y con la relación que tenemos con él de amistad, yo lo estoy retando a él para que ustedes vayan y construyan una iglesia en Tijuana también. ¿Dicen amén conmigo? Nomás 2 o 3, pero con eso lo hacemos. Desde Vacaville, que ni siquiera sabemos dónde está Vacaville, algunos sí saben, ¿verdad? Entre San Francisco y ahí está. Desde Vacaville vinieron 6 personas a construir una iglesia este año. Así es que sí podemos aquí en San Diego. Dice amén conmigo. Pero sabe, otra cosa que tenemos que hacer y esperar, ¿qué vamos a hacer mientras estamos esperando pacientemente? Vamos a trabajar arduamente. Tenía un maestro no muy lejos de aquí que nos daba clases, que nos decía en la escuela bíblica, en la universidad nos decía, muchachos, Dios no va a bendecir la flojera. Dios no bendice la flojera, tienen que trabajar duro. Cuando estamos plantando iglesias nos dicen, cuando plantas una iglesia tienes que pisar el acelerador y no soltarlo nunca. Y tenemos que trabajar arduamente. Fíjate lo que dice en 2 Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿A cuánto nos gusta participar de los frutos? ¿Ah? Pero hay un proceso que tenemos que trabajar arduamente para que salgan esos frutos. Cuando podemos ir, yo soy de la ciudad, yo no sé mucho del campo, pero sí sé que cuando iba a visitar a mis suegros allá en Sinaloa, íbamos a los campos donde tenían sembrado chiles, tomates, y íbamos y cortábamos, ahí nos daban permiso los vecinos o los dueños de las parcelas, y nos cortábamos chiles, traíamos. Recuerdo una vez que llegamos y que nos dijeron, vamos a cortar elotes, y agarramos una bicicleta, unos costales vacíos, y ahí vamos a las parcelas, bien lejos que fuimos. Llegando allá, empezamos a cortar y pues me decían cuáles cortara porque yo no sabía ni cuáles eran. Y ahí estaba, este está bueno, y cortamos, hermanos, llenamos 2 costales. Ese día llenamos 2 costales, lo subimos a la bicicleta, ahí lo traemos hacia la casa de mi suegra, empezaron a quitarle todos los granos, empezaron a molerlo, me pusieron a mí a moler eso, y en la tarde de ese mismo día estábamos disfrutando unos ricos tamales de elote, hermanos. Pero trabajar arduamente para poder disfrutar ese tamalito de elote, hermanos, nunca me había costado tanto un elote. Aquí están mis 20 pesos, les decía. Pero es bonito poder disfrutar cuando nosotros hemos invertido el tiempo, cuando nosotros hemos trabajado eso y podemos hacerlo porque trabajamos arduamente. A veces sembramos y no vemos el fruto inmediatamente. Solo vemos una tierra removida ahí y el fruto llega después. Nomás vemos, ay, ahí tenemos tomates, ahí tenemos chiles, ahí tenemos un elote, una milpa, una mazorca. Bueno, ¿cómo te digo? Ni el nombre sé. Pero podemos ver y no se mira nada hasta los días o hasta las semanas o a veces hasta los meses cuando empieza a germinar eso, empieza a crecer y empiezan a cuidarlo para poder disfrutar de esos frutos. Amén. Ese es el trabajo del labrador. Igual para nosotros, en nuestra vida, sembramos, trabajamos y esperamos. Amén. Sembramos, trabajamos y esperamos.
Y eso tiene mucho que ver con el evangelismo. Hablar a los demás de Cristo. Eso es sembrar la semilla y solo esperar. Nosotros no vamos a hacer crecer ni una semilla en la persona, algo que usted sembró en alguien, la palabra de Dios, perdón, no va usted a hacer crecer nada, porque el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Pero nuestro trabajo es hablarles a las personas de Cristo. Dice amén conmigo. Hablarle a las personas, a los que tenemos ahí enfrente en nuestro trabajo, a los que tenemos enfrente en nuestra escuela, a los que tenemos enfrente en nuestra comunidad donde vivimos. Nosotros vamos a sembrar la semilla y esperar y seguir siendo de testimonio y de bendición a esas personas que aún no conocen a Jesús. ¿Cómo vamos a esperar? Con mansedumbre. Con mansedumbre. Fíjese que esto lo escuchaba apenas hace unas semanas y me motivaba mucho, me daba mucha paz, porque hay veces que yo quiero cambiar a las personas. Yo quiero cambiar a las personas, yo quiero que entiendan, que puedan ver las cosas como de veras son, que puedan ver el punto bíblico, y a veces yo me desespero. Pero sabe que una de las cosas es precisamente lo que dice este versículo. Dice 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor, esto nos lo dijeron a puros pastores, hermano. Pero yo se las comparto a ustedes porque a mí me confrontó y yo quiero que usted sienta también de la parte de la palabra de Dios y de parte del Espíritu Santo cómo debemos de tratar a las personas. Haciendo espacio para Navidad, tenemos que tratar a las personas. Ay, no, que no pongas un árbol, que no pongas esto, o que sí lo pongas. Hermanos, no tiene caso discutir, debemos de buscar el punto común donde podemos decir, la idea es adorar a nuestro Dios. La idea es servir a nuestro Dios. Dice amén conmigo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Levanta la mano si a alguien se le ha opuesto a alguien. Algunos no levantaron la mano, pero nos reímos, ¿verdad? La puritita verdad, ¿no es cierto? Y a veces nosotros queremos que entiendan, ¿no es cierto? A veces nosotros queremos que decimos allá en México, que agarren la onda. Cosas que nos están causando problemas. Pero fíjate, dice que corrija con mansedumbre. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con mansedumbre. Que corrija a los que se oponen, por si quizá les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué se están oponiendo? Porque están cautivos a la voluntad del diablo. ¿Por qué se están oponiendo? Porque están en el lazo del diablo. Y eso es tan importante que entendamos, hermanos, porque estamos lidiando con personas, queremos que entiendan a veces cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y queremos que gente que no tiene el Espíritu Santo entienda. Y eso es muy importante que entendamos, que nosotros debemos de corregirlos con mansedumbre y sobre todo, decía al principio, no ser contenciosos. Sabe que a través de los años nosotros hemos tenido gente que nos hace la vida imposible. Aún el ministerio se nos ha hecho difícil. Pero ahora entiendo, hermanos, en esas personas que nos han hecho las cosas tan difíciles, ahora entiendo que están cautivos a la voluntad del diablo. ¿Sabe que llego? Ya lo hacemos como una broma, pero es la puritita verdad. Cuando llego yo a una comunidad, ay, vamos a plantar una iglesia. Llegamos y empezamos a ver el terreno, empezamos a medir, empezamos a ver. No falta siempre que llegue un vecino y nos diga, ¿qué van a hacer aquí? Así bien bravos. Dice, vamos a construir una iglesia. ¿Y sabe qué? Nos dice, ¿y para qué quieren otra iglesia? No planten una iglesia aquí. Y ya nomás les digo yo, le dije, ya eres el segundo que me dice eso este día. Y se queda el cuate y dice, ¿y cómo? ¿Quién más te dijo? El diablo, le dije. El diablo me dijo que no plantara una iglesia, ahora contigo ya son dos. Imagínese, ¿quién va a decir que no plantes una iglesia? Planta una cantina, sí, pero una iglesia no. Oye, pues el diablo solamente.
Ya me lo terminamos. ¿Cuántos están alegres? Ok, ya me voy pues. Pero les digo, ahora entiendo que estas personas están cautivas por el diablo, a la voluntad en el lazo del diablo, que están cautivas a la voluntad del diablo. Lo único que podemos hacer por esas personas es orar por ellos y amarlos. Orar por ellos y amarlos, lo único que podemos hacer. Esta Navidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, para hacer espacio para Jesús. En esta Navidad, lo más importante de esta Navidad, la razón de la Navidad es Jesús. Lo dicen a los letreros por todas partes. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón? La razón es Jesús. Esta Navidad hagamos espacio para Jesús. Hagamos espacio para esperar cuando se te metan en el estacionamiento, en el centro comercial, en la fila, que se te metan. El otro día estábamos ahí en Rosarito en una tienda comprando cosas el jueves que íbamos a celebrar ahí con la familia el Día de Acción de Gracias. Y estaba una señora, medio raro el asunto porque llegó la señora, su carrito estaba a un lado de la caja. Y cuando llega la señora con unas cosas, hasta se nos hizo media grosera, ¿no? Porque estaba mi hija, estaba mi esposa. Y cuando llega ahí y le dije yo a la señora, ¿este era su carrito? Sí, dice. Como diciendo, casi, ¿por qué me lo quitaron de donde estaba? Pero la señora andaba comprando cosas todavía, con el carrito ahí en medio. Yo soy muy paciente, así es que. Pero ¿sabe una cosa? Al final de cuentas, para no hacerla tan larga, esa señora, le dimos su lugar, se metió, se salió con unas cosas sin pagar. Y no sabíamos, algo estaba raro desde un principio porque al final, cuando volteamos ya lo traían a la señora cargando en los brazos. Que se había puesto mareada, que andaba en un ayuno, no sé qué estaba pasando. Bueno, para acabar pronto le voy a decir, entre mi esposa, un servidor, entre mi esposa, mi hija y un servidor, terminamos llevando a la señora a su casa porque no podía ni manejar. Y hay tantas situaciones así. Hicimos ese espacio. Pelea. A lo mejor nos podíamos poner a pelear por el lugar, pero ¿sabe qué? Terminamos ayudándole a la señora. Solo falta un mes y va a llegar la Navidad. Aprovechemos este tiempo. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, entonces habla a otros de su salvación. Y si aún no lo tienes, no es casualidad que estés aquí de visita y que oigas esta palabra y esta invitación de parte de Dios. Esta invitación es recíbelo en tu corazón y síguelo. Es la mejor decisión que puedes tomar. Me gustaría que oráramos, que cierren sus ojos un momentito. Y me gustaría que le pidieras a Dios que te ayude a aprovechar este tiempo para hablarle a otros. Que puedas entregarle a otros este regalo tan grande que es la salvación. Que le puedas hablar a ellos y decirles, Cristo te ama. Cristo te recibe como estás, como eres. Señor, en esta hora yo te pido por esta congregación tan hermosa, Señor, esta familia que aquí viene a este horario, Señor, y están alabando y glorificando tu nombre. Gracias por esta iglesia que tú has provisto en este lugar para que muchos conozcan de ti. Gracias por los pastores de este lugar, Señor, por mi hermano Richard, mi amigo Richard, y por Rita, Señor. Señor, ayúdalos, por el pastor James. Señor, todo esto es una familia, Señor. Y te pido, Padre, que tú suplas todo lo que esta iglesia necesite y cada una de estas personas y cada familia aquí representada, que tú suplas en esta Navidad lo que cada familia necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.